Muy buenas tardes, señoras y señores, a todos los que ahora sintonizan Televisión Murciana o los que nos están viendo a través de streaming en nuestra web televisiónmurciana.es o a los que nos van a ver en diferido, porque nosotros también salimos en diferido, no iba a ser menos. A todos, bienvenidos a Pasas de las Elecciones, un programa para no olvidar. José Antonio Campos es nuestro candidato invitado de hoy. Es un hombre joven, de 1989, murciano, del barrio de La Fama, para más señas. Activista en movimientos sociales desde hace mucho tiempo, a pesar de su juventud. Está en política desde hace 4 años, ha sido secretario de Empleo de las Juventudes Socialistas y actualmente es el secretario general de esta misma organización en la región de Murcia. En este momento está terminando sus estudios de Relaciones Laborales y es candidato al Congreso por el Partido Socialista. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que el formalismo dice que a un candidato a parlamentario deberíamos decirle señor Campos y hablarle de usted, pero nos saltamos el formalismo. Sí, por lo menos conmigo ahórratelo. Estupendo. Bueno, José Antonio, los jóvenes os implicáis en política y en todos los partidos. Fíjate que podríamos hablar ahora, además de ti, de María González, podríamos hablar de Teodoro García, del Partido Popular, de Javier Sánchez, de Unidos Podemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se debe esta efervescencia entre los jóvenes en la política? Los jóvenes a los que hasta hace 2 días decíamos o estigmatizábamos como apáticos, que no quieren nada y tal. ¿A qué se debe esta efervescencia política en los jóvenes? ¿Tú qué crees? Yo lo resumo en una frase, ¿no? Es que si no estás en la mesa terminas siendo parte del menú. Los jóvenes, por desgracia, nos ha tocado vivir una época difícil en la que, por cuestiones económicas, pues una crisis que en definitiva los que pagamos los platos rotos vamos a ser los jóvenes, ¿no? Estamos siendo nuestra generación. Entonces eso yo creo que ha ayudado a que de alguna manera nos concienciemos de lo que está sucediendo y nos impliquemos en política, ya sea en formaciones distintas o de maneras distintas, con visiones distintas, pero lo importante es que nos impliquemos y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? También la conciencia de lo público y de lo importante que es la política como herramienta para transformar la sociedad. ¿Y qué sensaciones tienes en este momento a 11 días vista de las elecciones? ¿Qué sensaciones, qué impresiones, qué pálpito tienes de lo que puede pasar el día 26? Pues no tengo la bola para saber qué va a suceder el día 26, pero sí creo que va a haber algo novedoso con respecto a las otras elecciones. No sé bien el qué, pero sí creo que los ciudadanos van a decidir con su voto o algo distinto a lo que decidieron el 20 de diciembre, ¿no? Hay que ver cómo se gestiona el postelectoral, porque lo que sí tengo claro es que no habrá una mayoría absoluta de ningún partido y habrá que ponerse de acuerdo para formar un gobierno. ¿Qué es lo que está pidiendo la ciudadanía? Yo llevo 2 semanas pateándome en las calles de Murcia y la gente lo que pide es eso, que lleguemos a acuerdos por el bien común y que no sean legislaturas como lo que ha sucedido esta, que no vuelva a repetirse que 5 meses de ida y venida, pero al final nada tangible, nada que suponga pues como te decía, algo que la gente relacione con la política o que le vaya a servir, ¿no? en su vida diaria. Y si tuviéramos que emplear términos o expresiones cercanas al romanticismo, ¿tú crees que esas manos tendidas de las que se hablan tanto en campaña, las manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, ¿tú crees que acabarán entrelazadas? Me gustaría, a mí me gustaría que hubiera un acuerdo entre las fuerzas que tienen una misma visión, que comparten o visiones parecidas, porque lógicamente hay diferencias notables entre Unidos Podemos y el Partido Socialista. Eso incluso es bueno y es sano en democracia. Pero bueno, yo estoy porque haya un gobierno progresista de izquierda. El problema es que en este tiempo hemos visto que sobre todo Pablo Iglesias, lo de la mano tendida, a mi modo de entender, no cuela, ¿no? No puedes decir que tienes la mano tendida cuando constantemente estás diciendo, por otro lado, dando otras de arena, ¿no? No sé cuál es la cal y la arena, pero una de cal y otra de arena, ¿no? No puedes decir que tienes la mano tendida cuando presentas un documento en el que te eriges ya como vicepresidente del gobierno y explicas en 7 páginas lo que tienes que tener, qué competencias, si el CNI, si los medios de comunicación, y luego solo le dedicas, por ejemplo, una página de educación. Eso creo que tiene poco que ver con una mano tendida hacia el Partido Socialista, hacia el partido que ha trabajado estos 40 años de democracia por transformar el país. Ya que has mencionado la educación, tú tienes 27 años, si no me equivoco. Cuando estudiabas primaria y secundaria te tocó vivir 3 planes de educación. La LOCSE, del PSOE,
la LOCE del Partido Popular, que apenas llegó a aplicarse, y la LOE, de nuevo, del Partido Socialista. Ha habido otras leyes de educación, las hubo antes y ha habido varias más después. Leyes que yo creo que es un disparate soberbio porque no han mejorado sustancialmente los planes educativos en este país, que además siguen enquistados en religión sí o religión no, y mientras los niños no saben de dónde nace un tomate, pero el debate sigue estando en religión sí, religión no. Si el PSOE tiene la oportunidad de gobernar a partir del 26 de junio, la dinámica va a ser la misma, es decir, el PSOE va a derogar la LOMCE, y si lo es así, ¿cómo es el modelo educativo que propone el PSOE para darle un poco de estabilidad al sistema? A ver. El problema de la LOMCE es que es una ley que nació simplemente con el amparo del Partido Popular, es decir, se hizo de espaldas a la comunidad educativa, hacia los alumnos, profesores, etcétera, etcétera. Es una ley que cuando nació se dijo que nacía muerta, ¿no? Porque toda la oposición además también estaba en contra. Entonces, el problema de la LOMCE, más allá que podríamos discutir si tiene cosas más o mejores para la educación y para la enseñanza, es que, ya te digo, no se puso de acuerdo con toda la comunidad educativa, con la oposición. Y el problema también de la LOMCE es que habla de competitividad, de calidad en la enseñanza, pero se olvida algo fundamental, y es que es algo, cuando se habla de PSOE, se habla de Partido Socialista, se habla de igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es muy importante, y en esa ley, en la LOMCE, no va recogida la igualdad de oportunidades. Directamente es que atenta contra la igualdad de oportunidades. Y sencillamente el Partido Socialista, y lo intentó, además, un hombre que está todavía y sigue con nosotros, muy activo ahora últimamente, es Ángel Gabilondo. Cuando era ministro de Educación estuvo a punto de conseguir un pacto por la educación, y es lo que necesita este país. Tú mismo lo has dicho, leyes que han ido ida y venida. Yo he sido uno de los que ha perjudicado en ese sentido, ¿no? Y lo que necesita este país ya es un pacto por la educación. Se habla mucho de muchos pactos, pero es que la educación es fundamental. La educación no puede ser que dependa del partido de turno. La educación, y como te decía Ángel Gabilondo, en este sentido, yo creo que es un hombre con una solvencia y una experiencia más que demostrada, y de la mano de personas como él creo que podría llevarse a cabo. Estuvo a punto de llevarse a cabo cuando gobernaba, pero en el último momento, no sé si fue María Dolores de Cospedal o Soraya, llamaron y dijeron para atrás, porque elecciones enseguida y vamos a hacer lo que queramos con la educación y con otras tantas cosas. Si hay un tema que preside esta campaña, bueno, esta campaña y también las anteriores, es el de la corrupción. La corrupción sigue figurando como uno de los asuntos que más preocupa a los españoles, pero sin embargo, a juzgar al menos por el reflejo de los resultados electorales de anteriores comicios, los grandes partidos que más se han visto implicados en casos de corrupción no han sido castigados por el electorado, o no lo han sido en la medida que se esperaba que eso pudiera ocurrir, ¿no? ¿Esto cómo se explica? ¿Estamos desarrollando algún tipo de síndrome de Estocolmo que nos hace que que nos hayamos acomodado con respecto a quienes nos saquean? Pues sí puede ser, porque cada día desayunas con un caso de corrupción distinto, y creo que en parte ya sí que es verdad que hemos interiorizado que es algo, no te iba a decir normal, ¿no? Pero sí que hemos interiorizado que la corrupción forma parte de la política, pero esto va en detrimento al final de la política y de los que queremos hacer política de manera honrada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se ha castigado la corrupción, pero no lo suficiente seguramente, porque ahí está el Partido Popular con 7 millones de votantes, con un suelo que todavía es difícil de superar, y evidentemente pues sí, no se castiga lo suficiente. Va también a colación, creo que es incoherente, ¿no?, como nos comportamos en general la sociedad cuando una de las mayores preocupaciones, si no la segunda, ¿no?, es la corrupción, y primero va el paro. Algo no estamos haciendo bien realmente, o no estamos haciendo la suficiente pedagogía con la sociedad para que se tomen en serio que las instituciones no pueden ser para servirse de ellas. Vamos a hablar de fiscalidad, José Antonio, porque el lema de campaña del PSOE es un sí por el cambio, un sí a las pensiones, un sí a la dependencia, un sí al ingreso mínimo vital, un sí a la sanidad universal sin recortes para nadie, pero lo que no sé si está suficientemente bien explicado es el cómo. Está claro que el PSOE dice que sí, pero no sé si está bien explicado el cómo. ¿Cómo hacer sostenibles económicamente todos esos síes en un país cuyo déficit está por encima de lo que permite la Unión Europea, la Comisión Europea? ¿Hay que subir entonces los impuestos? Sí, no, algunos para sostener las pensiones. Cuéntanos un poco qué planes tiene el PSOE en ese sentido. Es que este país necesita, pero urgentemente, una reforma fiscal progresiva que merezca tal nombre. Y con progresiva me refiero a que precisamente paguen los que más tienen, ¿no?
que no sean las rentas del trabajo las que soportan la mayoría de la carga fiscal de este país. Para eso es fundamental que los ricos, vamos a hablarlo claramente y llano, para que lo entienda la gente, que los ricos aporten más al fisco, que aporten más a la hacienda pública. Vuelvo a lo mismo, hay que hacer más pedagogía con la sociedad, no vampirizar, no demonizar los impuestos son importantes porque en los impuestos van las escuelas públicas, la sanidad pública, las políticas sociales, el estado de bienestar en definitiva. La ley de dependencia, que necesitamos una ley de dependencia que se revitalice, que funcione, porque la necesitan muchas familias. En eso está el PSOE y en eso estamos trabajando, intentando explicar, claro, cómo ingresamos para llevar a cabo todas esas políticas. Porque sería muy fácil decir que, bueno, que vamos pues como van en algunas propuestas, ¿no?, que he leído por ahí, 96.000 millones de gasto público, pero ¿de dónde sale ese dinero, no? Pues el PSOE sí lo explica, y sí explica que, por ejemplo, para mantener las pensiones, pues hace falta seguramente, aunque no nos gustaría, ¿no?, pero sí que hará falta un impuesto para que podamos mantener las pensiones. En ese sentido nosotros sí que tratamos por lo menos de ser solventes y de por lo menos asegurar un mínimo. Si algo hace el PSOE cuando explica las políticas sociales es conjugar la esperanza con la realidad. No nos gusta tampoco crear castillos en el aire. Esperanza y realidad. Y para eso pues explicar lo que vamos a hacer, pero como te decía, con pedagogía, tampoco con grandes eslóganes que realmente luego sabemos que son humo. Una pregunta que no varía en el guión de este programa para todos los candidatos es sobre el Mar Menor. Nosotros no le vamos a poner color político al problema que ahora padece el Mar Menor, porque seguramente el problema arranca mucho antes de que el PP y el PSOE gobernaran en España y en la región de Murcia. Seguramente el problema arrancó cuando empezó a construirse masivamente en el entorno del Mar Menor y cuando empezó a autorizarse la agricultura intensiva en las proximidades del Mar Menor, ¿no? Pero tanto el PSOE como el PP han gobernado en España y en la región de Murcia durante los últimos 40 años y luego entendemos, si el PSOE y el PP tienen parte de responsabilidad en ese problema, tendrán que tomar parte también tendrán que ser parte determinante en la solución. En el caso del PSOE, ¿qué tiene que decir sobre el Mar Menor? ¿Qué habría que hacer en el Mar Menor? Pues como bien has dicho, fuera partidismo, trabajar con la sociedad civil, trabajar con las plataformas que hay ahí ya también en marcha, con los ciudadanos en definitiva, y regenerar el Mar Menor. Es fundamental regenerar el Mar Menor. Es triste la situación que se ha llegado en cómo está la laguna y el PSOE, por lo menos la posición que tiene el PSOE, el Partido Socialista en la región de Murcia, es esa, es regenerar el Mar Menor, poner todo nuestro esfuerzo y sobre todo fuera partidismo, fuera bandera, ideología, porque sí que llevas razón en que bueno, el PSOE ha gobernado en España pues casi 2 de cada 3 días y también pues habrá que asumir que algo de responsabilidad tendremos, ¿no? Pero no está bien que nos echemos ahora piedras sobre los tejados a ver quién lo ha hecho mejor o peor. Es verdad que el Partido Popular ha gobernado por los 21 años aquí y podríamos decir que la mayor culpabilidad la tienen ellos, pero repito, no es ese el asunto. Hay que trabajar en regenerar la laguna del Mar Menor y como decía, pensar también en el futuro, en las generaciones siguientes, que parece que a veces vivimos el día a día y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con la naturaleza. Pensar también en que las posibilidades que puede dar el Mar Menor, porque tenemos un gran patrimonio cultural y natural en esas zonas, y aprovecharlo, potenciarlo, cuidarlo y pensar también en nuevas vías de rentabilidad económica, ¿no? Que no todo sea rentabilidad económica, pero pensar en una combinación entre eso, pensar en el turismo ecológico, no sé, se me ocurren cosas así. Bueno, ya saben ustedes que el concurso de nuestra compañera Azucena Marín es indispensable para el desarrollo de este programa. Hoy más aún en su condición de mujer joven. Buenas tardes, Azucena. Muchas gracias por lo de joven, Pepe. Hombre, naturalmente, que además, como joven, tiene preguntas que plantearle a José Antonio Campos, en fin, con más afinidad de edad, ¿no? Con más sintonía de edades, Azucena. Pues muchas gracias por darme paso, porque la verdad que tenemos muchos problemas en el frente. Y me gustaría hablar de empleo y de empleo juvenil. Nosotros llevamos varios años a la cola de Europa en estas cifras y además rondan el 50% de desempleo. Lejos de hablar de qué medidas, o sea, si el Partido Popular dice vamos a crear, si el Partido Socialista vamos a crear, si el Unidos Podemos también promete vamos a crear empleo, lejos de esas medidas tan intangibles, ¿qué proyectos tiene el Partido Socialista para mejorar esta cifra que es una auténtica lacra para nuestro país? Pues hay varias cuestiones que el PSOE la recoge muy bien en el programa y por eso creo que es el partido que ahora mismo
de verdad más se acerca al drama de nuestro tiempo, al drama del tiempo que vivimos los jóvenes, ¿no? Nuestra generación. Una de las medidas que tiene el programa y que yo creo que es muy importante decirla allá donde vamos es la de cualificar a 500.000 de personas jóvenes que en su día abandonaron los estudios de forma prematura por aquello de la burbuja inmobiliaria que todos conocemos, ¿no? Todos conoceremos casos, yo por lo menos, como te decía antes, viví en el instituto como compañeros se iban de la aula a trabajar en la obra y esas personas que están cuantificadas, que serán más de 500.000, necesitan cualificarse, necesitan volver a insertarse en el mercado laboral y el PSOE tiene y recoge un programa para cualificarlos en 6 meses que estén ya con un certificado de profesionalidad y en 1 año y medio ya insertados en el mercado laboral. Claro, esto decirlo es muy sencillo, pero también hace falta ver en qué sector se integran, ¿no? Porque si esperamos que vuelva otra vez otra burbuja, algo cortoplacista, que es lo que nos ha dañado y que es lo que ha hecho que estemos como estamos, pues sería un error, ¿no? Para eso habrá que también fomentar la ciencia, la investigación, la cultura. José Antonio, pero además me has nombrado personas que debido a esa burbuja abandonaron sus estudios, pero es que a día de hoy tenemos una tasa más o menos en torno al 20% de jóvenes que, víctimas de la apatía generalizada que hay, siguen abandonando esos estudios. ¿Qué medidas concretas tenéis para que la gente no abandone los estudios en una futura burbuja? Claro, es que en la educación, el problema de base de este país, lo decíamos antes con lo necesario que es un pacto de educación, en la educación no se va a la raíz del problema y con medidas como las que ha tomado este gobierno en los últimos 4 años, menos todavía. Ten en cuenta que han salido, entre el 2014 y el 2015, han salido de la universidad, han salido 77.000 alumnos. Claro que hay apatía cuando en las aulas están cada vez más masificadas de alumnos, los ratios por profesor y alumnos son cada vez más mayores. Claro que hay apatía cuando el alumno, cuando no rinde bien, no se le pregunta por qué rinde bien, no se pregunta a uno por qué rinde bien, piensa que es porque no tiene capacidades, no. Cuando uno no tiene capacidades se puede, digo yo, diagnosticar de otra manera, pero hay veces que es que los chicos que van al colegio no rinden bien pues porque no están bien alimentados. Hay chicos que no están bien alimentados y eso no es competir de manera justa, eso es ya empezar desde una desventaja social que hace que termines pues ladeándote hacia un lado y siendo marginado por la educación. ¿Y cómo consideras que debería ser el nuevo mercado laboral para que quepamos todos? Pues como te decía, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que tiene este país, que tiene muchas posibilidades. Y en ellas va la innovación, el conocimiento, la cultura. Somos ricos en cultura, aquí hay mucha gente que hace cultura, es un disparate que el IVA cultural esté al 21%, rebajarlo, darle más posibilidades a ese sector. ¿Pero crees que encontraremos más puestos de trabajo trabajando por menos? Es decir, trabajos más precarios. Ah, no, claro, es que ese es otro de los principales problemas. Este país está compitiendo por abajo, con salarios bajos. Este país lo que tiene que competir por arriba. Por eso te hablaba de ciencia, de investigación. Es otra barbaridad que aquí se hayan formado gente con talento científico y se vayan luego afuera, a Alemania, a otros países a seguir investigando. Ese talento que lo hemos formado aquí, que digamos que de una manera sencilla nos ha costado a nosotros el dinero, va y produce fuera. Eso es lo que no puede ocurrir en este país y en ese sentido también el Partido Socialista lo lleva recogido. Un plan de retorno para que todos aquellos jóvenes que se han formado aquí y tienen un talento lo desarrollen aquí en este país. Se ha hablado también mucho últimamente de que seamos proactivos, que seamos nosotros mismos los que nos busquemos nuestro pan, ¿no? ¿Qué te parece el autoempleo? ¿Crees que es una solución para esta situación, para los jóvenes sobre todo? Es una alternativa, no tiene por qué ser una opción obligatoria, que es casi como nos la venden, ¿no? Claro que se puede hacer una empresa o crear una empresa, pero ¿quién tiene esas posibilidades hoy en día? ¿Quién tiene la facilidad de poder llevar a cabo un proyecto empresarial? No, este país tiene que reindustrializarse, tiene que dar más posibilidad a lo que te decía, a la educación, al conocimiento, a todo eso que pueda hacer que este país pues sea mejor y sea competitivo. Tenemos que ser competitivos, pero para eso hace falta empresas, pero empresas grandes, que también cuando las empresas son más grandes hay más derechos, es más fácil negociar colectivamente los derechos entre el empresario y el trabajador. En definitiva, ser más competitivos, pero por arriba, por lo alto. Intentaremos que así sea, por supuesto, entre todos. Y vamos a cambiar un poco de conversación porque hace unos días escuchábamos a un representante de la patronal de la vivienda alegrándose de que los precios estén subiendo en las últimas fechas, ya desde hace unos
meses hemos visto el cambio que ha habido en el precio de la vivienda desde el estallido de la crisis, cómo ha ido cambiando todo, pero en realidad siguen siendo muchos los jóvenes que no consiguen emanciparse y que no pueden permitirse el acceso a una vivienda. En un país en el que además el año pasado se practicaron 67.000 desahucios, ¿vale? En resumen, es un asunto que nos afecta prácticamente a todos y muy de cerca a los jóvenes. Y queremos saber qué propone el Partido Socialista en materia de vivienda. Claro, es que acabas de nombrar otro de los dramas de nuestro tiempo, la independencia económica, la emancipación. Es decir, hoy en día los jóvenes vemos como una quimera el poder salir de tu hogar y instalarte en otro sitio y llevar a cabo pues un proyecto de vida, ¿no? Lo que el PSOE recoge en su programa en este sentido, no tengo toda la batería de medidas que hay, pero hay muchas importantes, es la ley de segunda oportunidad para aquellas familias que se han visto sin ingresos porque han cambiado sus condiciones laborales, y luego también en el aspecto más juvenil, la renta básica de emancipación, que se puso en marcha en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora pues el Partido Popular la mantiene ahí fuera del alcance de los jóvenes, ¿no? Pero aparte de eso, creo que a lo mejor un poco manido, pero que el empleo, que la gente tenga empleo, que la gente tenga oportunidades, facilitará que podamos independizarnos de nuestras casas y de nuestros hogares. Sin duda, hablas en primera persona también. Sí, totalmente. Es algo que me atañe directamente. No, ya te digo, lo veo como una quimera. Hoy día, tengo 27 años, veo como una quimera el poder salir de mi casa. Estoy muy bien en mi casa actualmente, pero me gustaría poder abandonarla y tener un proyecto de vida, un proyecto de futuro. José Antonio, al igual que tú hablas en primera persona en ese sentido, yo como mujer también quiero tocar un tema que nos atañe a todas, y es el de la violencia machista. Es un tema en el que literalmente se está fracasando en este país. Hay un goteo constante de víctimas por violencia machista. De hecho, este año creo que llevamos ya 23 mujeres fallecidas en nuestro país a manos de sus parejas o de hombres. En cualquier caso, es un verdadero drama y nos gustaría saber, pues como joven y como mujer, como joven usted, que aspira a tener responsabilidades políticas además de primer orden, ¿por dónde crees que pasa la solución a este problema? Mira, si una sociedad quiere ser decente y justa, tiene que ser una sociedad libre de violencia de género. Este país, estoy de acuerdo contigo, esta sociedad no va a avanzar hasta que siga habiendo terrorismo machista. Terrorismo, efectivamente, sí, es que si tuviésemos 23 víctimas por terrorismo este año, se hablaría muchísimo más de esto. Efectivamente, y los datos son escalofriantes. Creo que son desde el 2003-2004 800 mujeres. Es decir, los datos siguen siendo escalofriantes y hay que erradicar, hay que decirlo así, hay que erradicar la violencia de género, hay que erradicarla con la participación de todas las fuerzas políticas. Este país necesita también, y siento ser repetitivo porque no, pero un pacto también contra la violencia de género necesita este país. El PSOE lo ha fomentado, ha intentado que se lleve a cabo, pero tienen todas las administraciones públicas, desde el Estado de la Administración Central, pasando por las comunidades autónomas, ayuntamientos, tienen que estar totalmente coordinadas y sobre todo más recursos para perseguir a estos cobardes que se creen que las mujeres no pueden decidir con libertad y no pueden pensar por sí mismas. Es una pregunta muy breve que me gusta hacer a todos nuestros invitados, porque además lo nombran mucho, Pepe, los pactos. ¿Crees que un gobierno de pactos va a ser más efectivo que una mayoría absoluta? Sí. ¿Confías en el consenso? Sí. De hecho, es lo que pide la ciudadanía. Pues vamos a ver con qué partidos políticos, los principales partidos políticos con los que podría asociarse el Partido Socialista. También tienen actividades por toda la región, ¿verdad, Pepe? Vamos a ver, hemos preparado un resumen con los principales actos que Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos realizaron ayer. Lo vemos y lo comentamos. En su quinto día de campaña, el Partido Socialista ha querido informar a todos los ciudadanos sobre sus propuestas económicas, que están basadas en generar empleo de calidad, en redistribuir la riqueza y también en cambiar el modelo económico. Y para ello, ¿qué proponen? Bueno, pues ayudar de una forma firme a la pequeña y mediana empresa, también hacer una reforma de la industria y, cómo no, utilizar las energías renovables. Ofrecemos un proyecto sólido que se basa en que nuestras empresas sean más productivas y para eso hay que invertir en tecnología, hay que digitalizar nuestras empresas y tenemos planes sencillos, concretos para que eso suceda. El PSOE también apuesta por recuperar la inversión pública en formación, investigación, desarrollo y energías renovables. Proponen además una reforma fiscal justa que ayude a la digitalización de las pymes.
Los socialistas proponemos realidades, proponemos reindustrialización, proponemos tecnología, proponemos energías renovables y que el sol sea la fuente de riqueza que necesita nuestra tierra. Y proponemos también un trabajo con la familia socialdemócrata en toda Europa para que esos fondos que están ahí vengan definitivamente a la región de Murcia, fondos que no ha sido capaz de traer ni Mariano Rajoy ni el Gobierno regional del Partido Popular. Los socialistas crearán también un fondo de fondos que facilite la innovación y la reindustrialización que necesita la región de Murcia. Un plan estratégico nacional de turismo donde Murcia vuelva a contar. Es la apuesta de Ciudadanos para aumentar las cifras de turismo en la región. Proponen no solo competir por el turismo de sol y playa, sino también por otros tipos de turismo como el deportivo o gastronómico. Aprovechando la ocasión de encontrarse en Alhama, no han querido pasar de alto la situación turística del municipio. Aquí se prometió que se iba a hacer un parque turístico que estaba en un diseño mucho más grande, y se prometieron 22.000 puestos de trabajo, y a día de hoy Premusa, que era la empresa que iba a construir el parque de Páramo y que incluso es socia la comunidad autónoma, está en suspensión de pago y es posible que se reclame a los murcianos una deuda de 25 millones de euros. También apuestan por la distinción de la comunidad en materia de turismo. Que nos diferencien de otros destinos turísticos, sino nos diferencien en función de la calidad del trato, de la calidad de la gestión. Tras la exposición diaria de los candidatos en esta campaña electoral, Ciudadanos ha querido pasear por el popular mercado de Alhama. Así, Miguel Caraulet y su equipo terminaban con la distribución de sus habituales panfletos. Unidos Podemos ha abandonado las calles en este quinto día de campaña para acudir a los despachos. En la reunión mantenida entre el número 1 al Congreso y representantes de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, el objetivo ha sido buscar alternativas a la actual reforma laboral. Hay un 14% de personas que trabajando no consiguen superar la trampa de la pobreza, y eso se debe a unas reformas laborales que en último término no han servido para crear empleo, sino para trocearlo y empeorarlo. Por tanto, queremos conocer cuáles son los efectos de esas reformas laborales y plantear también con los sindicalistas, con comisiones obreras, cuáles son nuestras propuestas para que haya un trabajo decente, para que haya un trabajo que de verdad sea productivo, crea empleo y pueda ser el que sostenga en último término la caja de las pensiones y la caja de la seguridad social. Desde Comisiones Obreras apuestan en el 26J por un gobierno del cambio. Y yo creo que lo más sensato es que haya un cambio sustancial en la política para acabar con muchos vicios que, si no los cortamos, la sociedad mañana será peor. El quinto día de campaña bien podría titularse a la carrera. El cabeza de lista del PP al Congreso, Teodoro García, y la vicesecretaria nacional de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, no han dejado un rincón de la ciudad de Lorca por visitar. Los museos del Paso Blanco y Azul, una confitería, varios comercios y el ayuntamiento han sido varios de los escenarios donde han quedado momentos para la solidaridad y también para el divertimento. En su paso por la Ciudad del Sol, Teodoro García la ha puesto como ejemplo de gestión política. Yo creo que el gobierno de España tiene que ser un gobierno que se parezca al de Paco Jodar aquí en Lorca, un gobierno que tenga esa estabilidad que tiene el gobierno de Lorca hoy, que tenga esa fuerza y ese empuje que tiene hoy el gobierno de Lorca y que tenga también ese equipo humano que tiene tanto el gobierno de España hoy como el gobierno de Lorca hoy. Durante su estancia en la Ciudad del Sol, Andrea Levy no ha dejado de escapar la oportunidad de valorar la intervención de Mariano Rajoy en el debate A4. En el debate de ayer vimos quien hablaba desde la experiencia, quien hablaba desde el haber gestionado y quien hablaba simplemente con palabras vacías, con palabras huecas, con a lo mejor mucha pasión, mucha ilusión, pero con profundo desconocimiento. Mariano Rajoy pudo hablar en el debate de ayer con la experiencia de haber estado en el gobierno en los años más complicados. Efectivamente, como hemos escuchado esta mañana, lo que el PP ha ahorrado en carteles se lo va a gastar en zapatillas. Bueno, la campaña que avanza inexorablemente, en nuestro tiempo también estamos ya prácticamente contra el reloj, pero bueno, había algo que Azucena, que a José Antonio le ha hecho especialmente gracia de, no sé, los distintos de la crónica del PP o de Andrea Levy. Sí, me ha sorprendido ver a Andrea Levy aquí. Pero es una mujer que aunque no comulgo con su idea, pero siempre me gusta verla y
No sé, me hay parece... empatía. Sí, sí, sí. ¿Te cae bien? Me gusta que en los partidos, sean los que sea, haya gente joven como ella que expresa bien su idea y bueno, que bien, que da bien el pego en Muy bien, cámara. muy bien, muy bien. Perfecto, Bueno. José Antonio. Vamos a hacer un juego que hacemos también con todos nuestros invitados, ¿vale? Es una pregunta muy sencilla, la más fácil que te vamos a hacer esta mañana, y eso que no nos hemos metido mucho en faena. Solamente necesitamos que elijas un número, del 1 al 6. Lo que queremos es saber si nuestros invitados conocen bien el programa que llevan para las próximas elecciones. Y si no lo conoces, tienes que salir con una respuesta política como puedas. Como sea, claro. Vamos a Eso estamos comprobarlo. acostumbrados ya. ¿De acuerdo? Así que, Vale, José Antonio, pues, por favor, pues una pregunta sencilla. Del 1 al 6, ¿con qué número te quedarías? El número 2. El número 2. Venga, pues vámonos En con la esas... web del PSOE tenéis un apartado que pone 6 propuestas para un gobierno del cambio, 6 propuestas. Y la 2 dice... Lo tenemos ahí. Azucena. A un empleo de calidad y con derechos. El Partido Socialista hace distintas propuestas dentro de este apartado. Han resumido así todo su programa electoral para las próximas elecciones del 26 de junio. Pero ¿qué podrías decirnos de esto, de a un empleo de calidad y con derechos? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de reformar de derogar la reforma laboral completamente. Aquí no cabe la ambigüedad, hay que derogarla completamente. Hay que recuperar la negociación colectiva y hay que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que tenga que ver con el contexto y con el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Con una globalización, con una Unión Europea en la que vivimos, de la que formamos parte, con todas esas cuestiones, pues aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que al final lo que busque en último término sea eso, la calidad en el empleo. Lo hemos conseguido, más o menos, efectivamente, lo que dice nuestro invitado es lo que llevan en su programa. Pueden consultar todos los programas electorales, ya lo saben, que el Partido Socialista, pues eso, lo ha resumido en 6 grandes bloques. ¿Te gusta el cine, José Antonio? El cine, claro, aunque últimamente soy más seriéfilo que cinéfilo, pero... ¿Y el cine de corte político, películas políticas de Sí, corte por supuesto. electoral y eso? Sí, ¿Te sí. gusta? Llevas la política infiltrada, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos elegido 15 películas. Hay muchas películas de temática electoral, de temática política. Hemos elegido 15 para esta campaña. Vamos a ver el tráiler de una película americana titulada En campaña todo vale. Pura fuerza. Yo con mi pelo podría levantar una puta pisonadora. Y que lo digas. Eso quería oír. La educación es el futuro. Los granjeros sois la columna vertebral de este país. Los banqueros, la mujer, los veteranos. Los operadores filipinos del carrusel sois la columna vertebral de este país. Es una de las ventajas de ser el único candidato. Vamos a confirmar a este campeón. No sé si hay que tirar o empujar. ¿Qué tal? ¿Quién es ese tío? Siempre ha sido mi sueño, presentarme como candidato. Su rival ha ganado 4 legislaturas seguidas. ¿Cómo piensa competir con él? Ese hombrecillo es un pringao. Aniquilaré a ese payaso. Tenemos trabajo que hacer, ¿no? ¿Cómo estás? Odio ser yo el que te lo diga, pero estás a punto de quedarte en bolas y te voy a sacar hasta los pelos del culo. ¿Estás intentando intimidarme? Tu vieja es como una aspiradora. Chupa, se arrastra y luego te la enchufas en el armario. Mola tener huevos, ¿eh? ¡Suelta! Acaba de hostiar a un bebé. ¿Quieres una guerra santa, capullo? Pues ahí lo teníamos. Esta es la historia de 2 aspirantes a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Casi todas las pelis que cogemos están basadas en las campañas de Estados Unidos, que se enfrentan en campaña electoral. Uno de ellos ya lleva tiempo como congresista y el otro pues parece ser inofensivo hasta que se descubre que es el títere de los grandes lobbies empresariales de la zona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre a lo largo de la trama? Es que todo se convierte en un circo político en el que cuando ya parece que no se puede caer más bajo en la ética de la política, todavía hay espacio para algo más. Entonces, la pregunta que nosotros te planteamos es esta. ¿Vale todo en campaña electoral? No debería valer todo en campaña electoral, no debería valer la táctica, la estrategia, no debería predominar sobre los programas, sobre las propuestas, sobre los ideales. No para ti, ¿crees que vale para los demás todo? Creo que sí, que para algunos están utilizando, como decía, la táctica y la estrategia por encima de los intereses del país. Eso sí que me parece preocupante y alarmante. No es que me dé miedo, pero sí que creo que va en detrimento de la esperanza de la gente y el posible frustramiento cuando vean que cosas que se dicen no se pueden llevar a cabo o no se cumplen. La política tiene que ser más honesta, tiene que estar más cerca de la realidad de la gente. José Antonio, para terminar, ¿tú le das credibilidad a los efectos que tiene el comer pasas sobre la memoria? Sí, si me lo dices tú, sí. No, si nosotros no le damos credibilidad. La verdad que nosotros no creemos en eso, pero la verdad que nos daba juego para hacer el final de este programa y por eso hemos puesto las pasas de las elecciones. Bueno, bromas aparte, te vamos a pedir que formules una promesa electoral, un compromiso concreto
para cumplir si el 26 de junio sales elegido diputado. Y nosotros te vamos a regalar ahora una bolsa de pasas para que te acuerdes siempre. ¿Qué promesa harías? Vale, bueno, promesas, no me gustan las promesas ni en la vida ni en la política. Creo que prometer... Compromiso, pero bueno, un compromiso que sí llevaría a cabo de verme en el Congreso de los Diputados sería poner todo mi esfuerzo en que las becas sean un derecho, en que se reconozcan las becas como un derecho. Las becas hay que explicar que no son por estudiar, no son por ningún esfuerzo extraordinario, las becas son para poder estudiar. Y como he dicho anteriormente, muchos alumnos han tenido que abandonar la aula y los estudios universitarios a falta de recursos económicos, y las becas son una manera de garantizar la igualdad de oportunidades que tanta falta hace todavía en este país. Con lo cual, confías en las becas por necesidad de recursos económicos, no tanto por éxito en los Efectivamente, estudios. Sí. Caray. Pues... Azucena, le regalamos las pasas para que no se le olvide. Aquí queda, nosotros lo mantendremos grabado y dentro de unos años... Todas. 21 gramos de pasas diarias en ayunas, es lo que recomienda ese estudio. Me vendrá bien. ¿Vale? Así que, y por lo demás, pues nada más, que te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy al programa, y como al resto de candidatos te deseamos serenidad y verdad durante la campaña y también después de ella en el ejercicio de tu función como político o a lo que te dediques. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros, encantado. Un placer, encantada. Azucena, hasta mañana. Hasta mañana a todos ustedes también. Nos vemos aquí en Televisión Murciana en Pasas de las Elecciones. Adiós.